La maldad más allá de la maldad no es tanto una fuerza de odio, sino una de indiferencia. Hannah Arendt: no necesitas ser un monstruo para hacer cosas monstruosas. Solo necesitas estar en el momento y el lugar equivocados. El efecto Lucifer no es solo un concepto fascinante, es una ventana a la psique humana. Su nombre proviene de la figura bíblica de Lucifer, el ángel caído, aquel que lo tenía todo, y sin embargo, eligió el camino de la oscuridad. Pero no estamos aquí para hablar de religión, sino de psicología, de filosofía, de ti. Piensa en la persona más cruel que puedas imaginar. Un tirano, un criminal de guerra, alguien que cometió actos inimaginables contra otros seres humanos. Ahora piensa en alguien bondadoso, amable, incapaz de hacer daño. ¿Qué los diferencia? ¿Qué era su genética? ¿Su crianza? Es su genética, su crianza, o simplemente las circunstancias en las que fueron puestos. ¿Qué pasaría si te dijera que tú también podrías caer en esto? Que la maldad no es un rasgo exclusivo de los monstruos, sino una posibilidad latente en todos nosotros. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo intentó responder una de las preguntas más perturbadoras sobre la naturaleza humana. ¿Qué nos convierte en verdugos? Para ello, diseñó un experimento que terminó revelando una verdad incómoda sobre la fragilidad de nuestra moral. Un experimento que tuvo que ser cancelado antes de tiempo, porque la línea entre la simulación y la realidad se desvaneció por completo. Imagina esto: un grupo de estudiantes es dividido en dos grupos, prisioneros y guardias, en una prisión simulada en la Universidad de Stanford. Solo eran jóvenes normales como tú, como yo, con una vida cotidiana, amigos, aspiraciones, pero en el momento en que fueron asignados a sus roles, todo cambió. Día 1. Los estudiantes son divididos en prisioneros y guardias. Todo parece un simple juego de roles. Los guardias reciben uniformes, gafas de sol y garrotes de madera. Los prisioneros, por otro lado, son vestidos con batas y se les asigna un número en lugar de su nombre. La atmósfera es tensa, pero controlada. Día 2. Los guardias comienzan a tomar su papel demasiado en serio. Pequeñas órdenes se convierten en abusos sutiles. Lo que al principio era una simulación de prisión, ahora se torna en una verdadera lucha de poder. Los prisioneros comienzan a mostrar signos de estrés, y los guardias se vuelven más agresivos. Día 3. La violencia explota. Castigos, humillaciones, sometimiento. Los prisioneros comienzan a romperse emocionalmente. Son obligados a realizar ejercicios físicos extenuantes, y se les niega el acceso a comodidades básicas. La desesperación se apodera de ellos, y algunos empiezan a rebelarse, solo para ser castigados aún más severamente. Día 4. La situación sigue escalando. Los guardias se vuelven cada vez más sádicos en sus métodos, disfrutando del poder que tienen sobre los prisioneros. Las normas sociales y morales parecen desvanecerse dentro de las paredes de la prisión improvisada. Los prisioneros se encuentran atrapados en un ciclo de abuso y sumisión, sin esperanza de escape. Día 5. La presión psicológica es insoportable. Algunos prisioneros entran en estados de shock emocional, mientras que otros muestran signos de trastornos mentales. Los guardias, cegados por el poder, ignoran los gritos de ayuda y continúan con su conducta abusiva. El experimento se convierte en un verdadero campo de batalla entre la moral y la obediencia ciega. Día 6. El experimento se sale de control. Zimbardo, atrapado en su propio estudio, se da cuenta de que ha creado un infierno. Observa con horror cómo personas normales, comunes y corrientes se han transformado en perpetradores y víctimas. Consciente del daño que está causando, decide poner fin al experimento de inmediato. El experimento es cancelado. Pero la pregunta queda flotando en el aire.
¿Ellos eran monstruos? No. Eran personas normales, como tú, como yo. Pero el daño ya estaba hecho. Los guardias, personas comunes y corrientes, se habían convertido en figuras sádicas. Los prisioneros, también estudiantes como ellos, habían sido reducidos a la total desesperanza. Y todo esto había sucedido en menos de una semana. El efecto Lucifer. Así llamó Zimbardo a lo que había ocurrido. Una prueba de que la maldad no es innata en las personas, sino que puede florecer en cualquiera, si las circunstancias lo permiten. Y este experimento es solo un reflejo de lo que hemos visto en la historia real. En la prisión de Abu Ghraib, en Irak, el infierno se desató dentro de una prisión que debería haber sido solo un lugar de detención. Soldados estadounidenses, encargados de vigilar a los prisioneros, comenzaron a llevar a cabo abusos tan atroces que solo se pueden comparar con los peores relatos de tortura, la tortura física y psicológica, la humillación pública, el trato inhumano. Sometidos a burlas crueles y de prisioneros aterrados, cuyos gritos se perdían en el aire, se grabaron para siempre. Lo más escalofriante de todo esto es que los soldados que cometieron estos actos no eran psicópatas ni monstruos nacidos del mal, eran personas comunes que un día iban a casa con sus familias, reían con sus amigos y de repente fueron puestos en un entorno donde su poder no tenía límites y sus acciones no enfrentaban consecuencias inmediatas. Lo más aterrador es que, al principio, ellos también eran humanos. Pero en ese contexto, el abuso se convirtió en un acto rutinario. ¿Quiénes somos cuando no hay nadie mirando? Y en los juicios de Nuremberg, tras la Segunda Guerra Mundial, la humanidad se enfrentó a una de las preguntas más espantosas de la historia. Oficiales nazis responsables de atrocidades que destrozaron millones de vidas, se defendieron con una frase que sigue resonando con escalofríos hasta hoy: solo seguía órdenes. Pero eso, ¿acaso los exculpa de lo irremediable? Eran monstruos antes de que la guerra comenzara, o fueron moldeados por un sistema que los despojó de su humanidad, obligándolos a hacer lo impensable. Ellos no nacieron con el deseo de cometer genocidio, fueron transformados, moldeados, deshumanizados por un contexto que les quitó la responsabilidad individual, dejándolos actuar bajo la máscara del poder. ¿Cuánto de esa transformación podría ocurrir en cualquiera de nosotros, en las circunstancias equivocadas? Y entonces, ¿qué podemos aprender de eventos como los de Abu Ghraib o el juicio de Nuremberg? La historia nos enseña que, en circunstancias extremas, incluso las personas más normales pueden verse arrastradas a cometer actos horribles. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Es posible que, bajo las condiciones adecuadas, también podamos caer en la trampa de la deshumanización? Imagina que estás trabajando en una empresa donde todos siguen las órdenes sin cuestionar. Un día, te piden que manipules los resultados de un proyecto para que el jefe se vea mejor. Todos lo hacen, y parece algo pequeño. Nadie cuestiona. Pero tú te detienes y piensas: ¿qué significa eso para tu integridad? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu ética solo para encajar? La deshumanización no es algo que solo ocurra en campos de batalla o prisiones. También está presente en las decisiones cotidianas que tomamos, en los pequeños compromisos que hacemos en nombre de la autoridad o la comodidad. Entonces, me pregunto, ¿te has encontrado alguna vez en una situación donde sentías que lo que te pedían no era correcto, pero lo hiciste de todos modos? ¿Alguna vez te has sentido más seguro o justificado en tus acciones porque sabías que no serías identificado? La realidad es que estamos rodeados de fuerzas sociales que nos empujan a conformarnos, a hacer lo que se espera de nosotros, sin cuestionar la moralidad de nuestras decisiones. Las presiones sociales, las expectativas de los demás, el miedo a perder nuestra posición o reputación,
Todo esto juega un papel importante en cómo reaccionamos cuando enfrentamos dilemas éticos. Ahora, me gustaría que te detuvieras un momento. Haz una lista mental de tus principios, de esos valores que consideras inquebrantables. Reflexiona sobre un momento en el que esos principios fueron puestos a prueba. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Te dejaste influenciar por la presión externa o te mantuviste firme en lo que creías correcto? No subestimes la importancia de cuestionar tus decisiones en cada paso. La próxima vez que enfrentes un dilema, ya sea en el trabajo, en la vida personal o incluso en interacciones cotidianas, pregúntate, ¿estoy actuando de acuerdo con mis valores o simplemente siguiendo la corriente? Quiero saber de ti. ¿Cómo reaccionarías si te pidieran que lastimaras a alguien, incluso si fuera algo pequeño? ¿Lo cuestionarías o lo harías porque alguien más lo pide? Comparte tus pensamientos en los comentarios y reflexionemos juntos sobre cómo encontrar ese equilibrio entre ser fiel a nuestros principios y actuar en el mundo que nos rodea. Y hoy, en el mundo digital, podemos ver una forma más sutil, pero igual de destructiva, de este fenómeno. El anonimato de Internet ha hecho que personas comunes, que en su vida diaria jamás insultarían a un desconocido en la calle, se conviertan en crueles atacantes en redes sociales. Humillan, amenazan, deshumanizan, porque la pantalla les da la misma sensación que un uniforme o una máscara, el permiso de actuar sin asumir responsabilidad real. Entonces, ¿qué nos lleva a convertirnos en verdugos? Primero, el poder sin límites. Cuando a una persona se le da autoridad sin restricciones, sin consecuencias claras, el abuso se vuelve tentador. No porque se busque hacer daño desde el inicio, sino porque la sensación de control es adictiva. Es como un veneno lento. Al principio solo se siente como una pequeña dosis de poder, pero poco a poco se va extendiendo hasta que empieza a distorsionar nuestras decisiones y nuestro comportamiento. Esta es la razón por la cual los abusos de poder son tan comunes en instituciones, donde el control se vuelve un fin en sí mismo, como en el caso de los guardias del experimento de Zimbardo. Pero no hace falta ser un guardia de prisión para entenderlo. En el trabajo, en la familia, en la política, siempre hay quien puede tener acceso a un poco más de poder. Y es ahí cuando uno tiene que preguntarse, ¿cómo uso este poder? ¿Estoy ayudando o estoy sometiendo a los demás? Segundo, la pérdida de identidad. Cuando alguien se oculta tras un uniforme, una máscara o una ideología, su sentido de responsabilidad individual se desvanece. Ya no actúa como un individuo, sino como parte de un sistema. Y cuando uno no se siente responsable, es fácil justificar el daño. Es como si la máscara, ya sea literal o figurada, te despojara de tu humanidad. ¿Alguna vez pensaste en cómo cambiaría tu comportamiento si no tuvieras que dar la cara por tus acciones? Si pudieras actuar desde el anonimato, sin que nadie te reconociera ni cuestionara lo que haces. Esta es la razón por la cual el uniforme de un soldado, el anonimato de las redes sociales, o incluso las ideologías de una organización, pueden ser tan peligrosos. Porque, al esconderte detrás de algo, tu conciencia se desvanece, y la línea entre el bien y el mal se vuelve difusa. Tercero, la obediencia ciega. Desde pequeños nos enseñan a seguir órdenes, a respetar la autoridad, y aunque esto es necesario para la convivencia, en los casos extremos se convierte en un arma peligrosa. Porque cuando las órdenes van en contra de la moral, la mayoría de las personas no se detienen a cuestionarlas. Un ejemplo de esto lo vemos en los soldados de Abu Ghraib, quienes, aunque no eran psicópatas, llevaron a cabo actos horribles bajo la premisa de seguir órdenes. En su mente, no eran ellos quienes torturaban a los prisioneros, sino una estructura más grande que les dictaba qué hacer. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Realmente sabemos cuándo estamos obedeciendo por el bien común
y cuándo estamos simplemente sometiéndonos a la corriente. Entonces, ¿cómo nos prevenimos de caer en estas trampas? ¿Cómo podemos evitar que el poder nos transforme, que la ideología nos deshumanice o que la obediencia nos haga perder el juicio moral? La conciencia es el primer paso hacia el cambio. Pero, ¿cómo podemos ser conscientes de la maldad que reside en nosotros sin caer en el cinismo o la desesperanza? Se trata de aprender a reconocer las pequeñas señales que surgen cuando nuestro comportamiento comienza a desalinearse con nuestros valores. Un ejemplo de esto podría ser en el trabajo. Si estás a cargo de un equipo y observas que te empiezas a sentir superior a los demás, o que pasas por alto las necesidades de tu equipo en favor de tus propios intereses, es momento de reflexionar sobre tu comportamiento. Puedes preguntarte, ¿cómo impacta esto en los demás? Es importante dar un paso atrás y ver las situaciones desde una perspectiva externa. El siguiente paso es cuestionar la autoridad. Este principio se puede aplicar en muchos aspectos de nuestra vida diaria, desde la educación hasta el trabajo y la política. Siempre hay estructuras jerárquicas. Sin embargo, la autoridad no es un fin en sí misma. A menudo, nuestra obediencia ciega puede llevarnos a hacer cosas que jamás habríamos imaginado. Piensa en una situación en la que te piden hacer algo que te resulta incómodo o incluso inmoral. En lugar de seguir sin cuestionar, pregúntate por qué esa autoridad tiene tanto poder sobre ti. ¿Realmente lo que te están pidiendo está alineado con el bien común? Un ejemplo práctico podría ser en el trabajo cuando un jefe te pide hacer algo que no te parece ético. En lugar de simplemente obedecer, puedes plantear una conversación y discutir los posibles impactos negativos de esa acción. Finalmente, mantener la empatía es crucial. La empatía es el antídoto contra la deshumanización. Es importante recordar que las personas que parecen estar en un otro lado son seres humanos como nosotros, con sus propias luchas, emociones y sueños. Practicar la empatía puede ser tan sencillo como hacer preguntas genuinas sobre las vidas de los demás, escuchar activamente y tratar de entender la perspectiva de la otra persona. Esta es una práctica diaria que no solo mejora las relaciones, sino que puede ayudarnos a evitar la desconexión emocional que facilita el abuso de poder. Ahora dime, ¿estás seguro de que tú no lo harías? Es fácil pensar que, bajo nuestras circunstancias, nunca nos dejaríamos arrastrar por el poder, la ideología o la obediencia ciega. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas, incluso las que se consideran éticas, se ven arrastradas por la corriente cuando las circunstancias cambian. La historia lo demuestra una y otra vez. Lo más aterrador es que las víctimas no siempre son los otros. La maldad no solo hiere a los demás, también te consume a ti mismo, te deshumaniza, y cuando te das cuenta de lo que has hecho, ya puede ser demasiado tarde. Pero la buena noticia es que hay una forma de evitarlo: reconocer las señales, cuestionar la autoridad y mantener la empatía viva. El mal no es un ente lejano, no es un monstruo escondido en la oscuridad, es una posibilidad dentro de cada uno de nosotros, esperando la oportunidad de salir a la luz. Pero también es un recordatorio de lo que podríamos perder, de la humanidad que podemos preservar si permanecemos alerta. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación donde tu moral se ponga a prueba, recuerda, la maldad no comienza con un monstruo, comienza con una elección. Y esa elección, al final, siempre será tuya. Ahora dime, ¿qué harías tú? ¿Estás completamente seguro de que nunca caerías en el efecto Lucifer? Déjamelo en los comentarios. Si este tema te ha hecho reflexionar, si te has sentido identificado, o simplemente quieres explorar más sobre la naturaleza humana, te invito a ver nuestro video sobre la sombra, el lado oscuro que no quieres ver. Carl Jung, porque al final, entender nuestra oscuridad es el primer paso para abrazar nuestra luz. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, porque aquí
Seguiremos explorando los rincones más profundos de la mente, del alma y de la existencia. Porque, como siempre digo, la verdad no siempre es cómoda, pero siempre vale la pena. Hasta la próxima, explorador de la mente.